se eligen por parte de los ciudadanos. Pero ¿cuáles son los retos que se van a enfrentar en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que sigue en estos momentos si realmente se quiere democratizar al Poder Judicial, si realmente se quiere hacer cercano a la gente como se presumió en el discurso incluso del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Platicamos esta mañana al respecto con el licenciado Jorge Chezal. Licenciado, pues buenos días, ¿y qué podemos esperar de este nuevo Poder Judicial? Nada, no podemos esperar nada. Uy. Por eso no nos va a decepcionar, porque como no hay esperanza, tampoco hay decepción. A ver, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación arranque sus actividades violando el artículo 40 constitucional con una ceremonia de corte religioso, un Estado laico, bueno, pues eso nos pinta lo que va a ser de aquí en adelante. Esta ceremonia de la consagración de los bastones de mando, etcétera, etcétera, digan lo que digan y tenga relación con lo que tenga relación de pueblos originarios o no, es una ceremonia de corte religioso, marca lo que es justamente el arranque de una corte que no tiene una visión de Estado, que tiene una visión sectaria, pero que además llega con una gran soberbia. El presidente de la Corte, en su discurso, dijo, vamos a refundar la justicia en México. Es decir, ese concepto de refundar la justicia en México quiere decir que entonces ahora en México la justicia ya no va a ser conforme a las leyes, porque en México la justicia era conforme a las leyes. Y si la va a refundar, quiere decir que la va a hacer diferente. Si la va a hacer diferente, entonces quiere decir que vamos a tener que partir de otros parámetros que no sea la ley. Eso es lo que se entiende de lo que él dice. Independientemente de la parte anecdótica donde reconoció en un acto fallido que Sigmund Freud tendría mucho agrado en interpretar de que fueron designados. Sí. Ahora, licenciado, hay varias cuestiones que habíamos platicado en la antesala la semana pasada y que tomaron mayor sentido después de la toma de protesta. Por ejemplo, ese discurso de Norma Piña cerrando pues su papel al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que la impartición de justicia no podría estar sometida al aplauso o al castigo por parte de los ciudadanos. Y lo que veíamos en la toma de protesta con esta bancada de Morena y sus aliados, que son los que permanecen durante la misma, inundando de aplausos el discurso y el mensaje por parte del nuevo presidente de la Suprema Corte, ¿va a ser esto lo que rija de aquí en adelante las sentencias y la impartición de justicia? Porque pensemos que de aquí en adelante vamos a estar eligiendo a quienes forman parte del Poder Judicial. ¿Se corre este riesgo? ¿Estamos ante esta amenaza de que sea el aplauso lo que motiva, o la búsqueda del aplauso, lo que motive las sentencias en materia de impartición de justicia? Pero por supuesto, digo, y además lo vemos muy claro en un detalle que tiene que ver también con la ceremonia, iba a decir la ceremonia de consagración de los nuevos ministros, para estar ad hoc con el concepto no laico que tienen ellos. Fíjate que hay un detalle que te demuestra justamente cómo pretenden hacer de esta relación, seguir con esa parte de propaganda. Es muy curioso que los diputados no se hayan puesto de acuerdo para elegir un presidente de la Cámara de Diputados que le correspondía al Partido Acción Nacional, que hayan pedido que se prorrogara indebidamente el periodo de Sergio Gutiérrez Luna, el diputado esposo de la diputada Dato Conocido, dato protegido. Dato protegido, para la finalidad de que saliera en la foto, porque curiosamente uno de los nombres que habían rechazado en la Cámara de Diputados fue finalmente el que quedó, el de Kenia López Rabadán, y qué casualidad que le dieron oportunidad a Sergio Gutiérrez de tomarse la foto para que todos los poderes estuvieran representados por Morena, para que luego entonces ahora sí ya le hacemos lo que tenemos que hacer y que Kenia López Rabadán asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Evidentemente, todo tenía una finalidad histriónica, y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un poder judicial que va a tratar de ganar el aplauso, en donde van a tratar de que las sentencias sean populares, de que los asuntos no se resuelvan con esta refundación de la justicia, no se resuelvan conforme a la ley, sino Dios sabe a qué divinos y prehispánicos designios para resolver los asuntos. Ahora, de la relación con el partido en el poder,
porque decía la presidenta, es la primera vez que en México tenemos la conformación de todos los poderes del Estado elegidos por la población. La población es quien está designando quiénes ocuparán esos puestos y no un grupo de poder. Pero ¿a quién le deben el cargo quienes hoy están llegando como impartidores de justicia? ¿Realmente a la gente? Aquí hay una cuestión que es muy importante. La presidenta miente, abiertamente miente, y por una razón. Porque siempre los tres poderes eran electos por la población. Que la elección del Poder Judicial fuera una elección indirecta no le quitaba el carácter de elección democrática. Es decir, se elegían por voto popular senadores y diputados y se elegía por voto popular presidente de la República. Con ese mandato delegado por la población, el diseño constitucional hacía que el presidente propusiera una terna y el Senado eligiera, y lo hacía por mandato popular, de manera de que ese mandato contenido en la Constitución era también una forma de elección. Lo que la presidenta a lo mejor quiso decir, y habría que hablarle a Rubén, el vocero de Fox, para que viniera a explicar lo que la presidenta quiso decir. A lo mejor lo que quiso decir es que fuera elección directa, porque son dos cosas distintas, la elección directa, la elección indirecta, pero las dos son elecciones y las dos son democráticas. Entonces la presidenta está mintiendo. No es la primera vez. Siempre el Poder Judicial había sido electo de manera indirecta, pero electo por voluntad popular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido no lo es. Por otro lado, a quien se debía este poder, justamente ese diseño, protegía y garantizaba la imparcialidad de los jueces. La elección popular vincula a los jueces con quienes emitieron el voto por ellos. Los jueces hicieron una propaganda restringida, los jueces, ministros, magistrados, pero la hicieron. Recordemos a Loretta Ortiz vociferando en un mitin político, el arranque de su campaña con sindicatos. Sí. Y Lenia Batres lo mismo. Entonces, evidentemente el diseño institucional hacía que los jueces, ministros y magistrados solo se debieran a la Constitución. Ahora se deben a su público, se deben a sus votantes. Y entonces yo quiero pensar que le van a llegar al presidente de la Corte, que además yo supongo que ahora ya no será el señor ministro, sino que será Hugo, porque pues yo supongo que va a llevar las cosas a que todo el mundo lo pueda tutear, y llegará alguien y le dirá, oye Hugo, fíjate que aquí quiero que resuelvas así, y se le van a ir a meter a la oficina porque pues al fin de cuentas lo eligieron, ¿no? Y entonces, pues va a tener que respetar esa parte que han querido hacer demasiado populista en cuanto a que el Poder Judicial ahorita ya es prácticamente una oficina de despacho ciudadano, cuando en realidad tendría que ser una oficina de despacho constitucional. Ahora, sobre lo que se supone que de fondo atendía esta reforma al Poder Judicial, porque a ver, el primer argumento que se soltó en contra de la Suprema Corte fue que costaba muchísimo, que tenía estas bolsas de dinero, pues, que significaban muchísimo dinero para este país y que las tenían ahí ellos a disposición, estos famosos fideicomisos que tardaban mucho en impartir justicia, que no impartían justicia cercana y vinculada a la gente. Estos 4 aspectos fundamentales que se supone que venía a contrarrestar la reforma al Poder Judicial, ¿ya quedaron subsanados con la elección de los juzgadores o qué es lo que tendría que seguir? No, por supuesto que no, porque además no tiene nada que ver la elección popular con esos problemas que tenía el Poder Judicial. A ver, la tardanza en resolver los asuntos. Sí, efectivamente existió una gran tardanza en resolver los asuntos. ¿Sabes cuándo se empezó a dar esta tardanza? Cuando Morena llegó a la presidencia de la República y empezaron a limitar en el Poder Legislativo el presupuesto del Poder Judicial. Cuando no respetaron y empezaron a no respetar la separación de poderes, ya no respetar el presupuesto que pedía el Poder Judicial y que políticamente la Presidencia de la República, el señor López y la Cámara de Diputados decidía hacer recortes al Poder Judicial, ahí fue donde empezaron los retrasos. Los retrasos se dieron a partir, sí habría rezago, por supuesto, pero empezó a ser mucho más notorio cuando la disminución de los presupuestos por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El tema de los fideicomisos, a ver, había, por ejemplo, un fideicomiso que no les gustaba. Decían, es que es fideicomiso para las casas de jueces y magistrados. Por supuesto, porque tú tenías, para poder garantizar la imparcialidad,
No tenías en San Luis Potosí como regla general jueces potosinos, tenías jueces de otros lugares, tenías magistrados que venían de otros lugares y los movían constantemente. Y como parte de esa relación de trabajo del Poder Judicial, les pagaban casa a donde los mandaban. Si yo soy de San Luis Potosí, mi familia vive en San Luis Potosí y me mandan a Tijuana como juez, pues lo menos es que me garanticen que tengo una vivienda digna para ejercer mi función. Como por cierto lo hacen para con los diputados y senadores. Claro, por supuesto, pero además decían, es que están en fraccionamientos privados. Bueno, pues es que qué bueno que no sorprendan dormido al juez de distrito en Culiacán y lo maten en su cama, por lo menos que le batallen para llegar a poderlo matar, ¿verdad? Entonces, el tema de los fideicomisos también es falso. El tema de la corrupción y del nepotismo, a ver, eso lo quiso combatir Arturo Saldívar, hizo buenas cosas. Por eso yo creo que ahora mucha de la gente cercana a él está quedando en cargos en el Poder Judicial. A lo mejor no son sus parientes, pero son sus cuates. A ver, eso siempre ha existido, pero había mecanismos para poderlo combatir. El consejero en su momento, Felipe Borrego, que era consejero de la Judicatura, hizo un gran trabajo detectando las redes de nepotismo y combatiéndolas. Entonces no es cierto que el Poder Judicial fuera así. Aquí el problema, Erika, que también hay que decirlo con todas sus letras, es que Morena mintió respecto del Poder Judicial y Norma Piña y los ministros se quedaron callados. Sí hubo paros, sí hubo protestas, pero creo que ahí sí, y hay que decirlo tal cual, con todas sus letras, Norma Lucía Piña no entendió la dimensión política del tema, y algunos ministros tampoco. Licenciado Jorge Chezal, como siempre te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y ya tendremos que hablar la próxima semana de algo que ya mencionabas y que adelantabas ahora, ¿no? Esta llegada de Kenia López Rabadán al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la forma en la que llega, ¿no? Después de estos 5 días que habían dicho, no, pero permanece el anterior porque no nos pusimos de acuerdo, pero casualmente ya que se tomó protesta, pues ya se pusieron de acuerdo, llega Kenia López Rabadán, pero realmente qué va a significar para la oposición, realmente qué va a significar en la dinámica del Poder Legislativo, lo platicamos la próxima semana, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Hoy por lo pronto también, quiero decirlo, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que va a ser el primer acuerdo general de la Corte redistribuyendo los asuntos y el reglamento de actividades. Lo voy a revisar porque no sé si ahora los periodos de sesiones los cuenten en periodos de 20 días como el calendario azteca. Voy a checar a ver. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.